Muy buenas tardes, queridos amigos que nos aprecian en directo y nos van a apreciar también en diferido en la grabación que haremos o que estamos haciendo de esta conferencia. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy os vamos a tocar otro tema del Evangelio según el Espiritismo, que es no vayáis hacia los gentiles. Y en esta oportunidad vamos a tener a nuestra hermana Ledis Nieto, quien está próxima a licenciarse en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico y también está cursando Sociología por el 6º semestre. Ha hecho también cursos de Teología. Entonces, muchas gracias, Ledis, por aceptar esta invitación. Y antes de iniciar, como toda tarea espírita, vamos a elevar el pensamiento para consagrar esta reunión a ese mundo espiritual superior, a pedirle su protección, su asistencia, especialmente a nuestra conferencista, que sus guías espirituales le den esa fluidez verbal para que ella pueda expresar de la mejor manera todo lo que ella ha preparado la tarde de hoy, que nosotros también podamos ser un terreno fértil para esa enseñanza que como semilla pueda penetrar en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y pueda dar buenos frutos. Gracias, Señor, por esta oportunidad y permanece con nosotros. Que así sea. Bueno, Ledis, adelante. Y nuevamente gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Abel, por esta oportunidad de permitirme transmitir la palabra que nos regala el hermano Allan Kardec en el libro de los Espíritas, del Evangelio de los Espíritas, en el capítulo 24, que trata no vayáis a los gentiles. Él saca este tratado de Mateo, capítulo 10, del versículo 5 al 7, donde dice: a estos 12 envió Jesús, mandándoles y diciéndoles: no vayáis camino a los gentiles, ni estéis en ciudades de samaritanos, mas id antes a las ovejas. Perdona, es que se te está viendo el dedo. ¿Lo puedes soltar o no? ¿O se cae? Sí, ahí listo. Ah, sí, dale, adelante. Mas id antes a las ovejas que permanecieron en la casa de Israel. Id y predicad diciendo que se acercó el reino de los cielos. Bueno, básicamente, para saber quiénes son los gentiles viene del hebreo goyim, del griego etne, que quiere decir gente, naciones y todos aquellos pueblos no judíos, todos los incircuncisos y todos los que están dentro del paganismo, todos los que están en el extranjero. También tienen varios sinónimos en hebreo que son etne, que es raza, y laos, pueblo, que creen en supersticiones, idolatrías, vicios y todos los no cristianos, para entender quiénes son los gentiles. ¿Podemos continuar? Bueno, dentro del contenido, como ya habíamos dicho, todo esto en el tratado que nos tiene el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 24, Mateo 10, 5 al 7. Continuamos. Jesús en este tratado nos da a entender que el Evangelio no es exclusivo para el pueblo judío, es para toda la humanidad. Nos recomienda ir al rebaño descarriado de la casa de Israel y sembrar en terreno desmontado. Entre los paganos está todavía faltando la base. Todo estaba por hacer. Esto vendrá a su tiempo.
Lo que nos quiere decir es que eh, debemos tratar primero con aquellas personas que ya tienen algo de conocimiento de la palabra, o de todos los que ya han pasado por un momento bajo conocimiento espírita, antes de ir a personas que aún carecen de cualquier tipo de conocimiento o de base, porque hay muchos que pues, te van a rechazar de lleno, entonces vas a perder un poco el tiempo. Ellos en su momento, pues viendo a todos los hermanos conversos, vendrán al Evangelio. Incluso muchos, cuando se pasan por momentos difíciles, terminan convirtiéndose o aceptando la palabra. Y otros, de forma autónoma, vienen y a veces al momento de decir algo, te contestan un amén o una palabra que te sale de forma instantánea sin aún ser convertidos. Pero es también el trato que se va llevando en su momento para su evolución. ¿Podemos continuar? Muchos de estos gentiles, como les venía diciendo, dentro del libro de Alan Kardec, nos dice que son incrédulos sistemáticos, son burlones obstinados, adversarios, interesados, mientras los prosélitos se encuentran entre personas de buena voluntad que siempre están como en busca de la luz. Por mucho que estén apartados, siempre ellos tienen ese conocimiento ahí ya previo impregnado dentro de sí, dentro de su haber, y siempre va a estar como rearguyéndoles de lo que deben hacer correctamente o no, aun cuando no estén dando los pasos adecuados. Alan Kardec también nos recuerda que más vale 100 ciegos que deseen ver claro que uno que se complace en la oscuridad. Ya se convencerá al oír sin cesar la misma idea y la repetirán voluntariamente sin la impresión de un individuo. Como dice más, tanto da el cántaro en el agua, en la gota del agua en el cántaro, que llega al momento final a romperlo. Entonces, tanto escuchar las mismas cosas, llega un momento de que por sí solo, por voluntad propia, cada quien llega al momento de aceptar la palabra, de buscar el conocimiento y la verdadera luz que los va a llevar a la evolución. Para el tiempo de Jesús, las ideas eran limitadas. La casa de Israel era un pequeño pueblo y los gentiles eran los pueblos que estaban alrededor del pueblo de la casa de Israel o de los judíos. Actualmente, pues la casa de Israel representan a todas las personas convertidas, mientras que los pequeños pueblos o los gentiles son todos aquellos inconversos o extranjeros que no pertenecen al plan del conocimiento o dentro de las verdades eternas que nos llevan a la luz. Hoy las ideas son universales y son espirituales. La luz no es un privilegio de ninguna nación y no tienen barreras. Tienen hogar en todas partes y todos los hermanos y todos los hombres son hermanos. Hoy, gracias a las tecnologías, pues la palabra y el conocimiento se ha expandido. Ya ha llegado a todos los continentes. No ha habido un solo lugar que no haya llegado la palabra. Simplemente es llegar al lugar donde no ha sido plantada en el corazón de ciertos hombres. Entonces, es más fácil como ganarse esas almas que ya están abonadas para que esas mismas almas que ya están abonadas, las que quieran continuar, puedan ayudarnos a conseguir aquellas que aún no han sido ganadas. Los espíritus no son un pueblo, son una opinión que se encuentra en todas partes y triunfa su verdad como el cristianismo lo hizo sobre el paganismo. Los espíritus no es un pueblo determinado, no podemos decir que son
de una raza, de una nación o de un selecto grupo. Los espíritus son etéreos y son universales. Entonces, llega un momento en que así mismo llegará a todos los confines del universo, llegará hasta a tocar cada una de las almas. No habrá una sola alma que no llegue a ser, se le llegue a anunciar el Evangelio, y ya la conversión depende de la voluntad de cada una de las personas que deseen a sí mismo acercarse. Hoy en día el combate ya no es con armas, el poder es de las ideas. Las ideologías, eh, ayer estaba viendo la línea de tiempo entre lo que era la línea cero, que fue el nacimiento de Jesucristo, hasta el tiempo de Abraham, y fueron 2000 años. Estamos hoy en día en el 2021. Entonces, todas las ideas del cristianismo ya llevan 2000 años, igual que fueron de tiempo atrás. Entonces, al transcurso del tiempo se han sumado muchas otras ideas, como hoy en día la del marxismo, que es una idea muy nueva. Fíjense que hoy en día se está ladrando dentro de todos estos pueblos latinoamericanos. Entonces, el combate de hoy en día, más que todo, más que el poder de la idea, va sembrando mucho a sí mismo. Cada prosélito que se vaya ganando nos ayudará a ir adelantando este viaje que tenemos hasta los planos universales y eternos, hasta el confín del universo, donde llegue nuestro fin y podamos cumplir así con la labor que nos ha sido encomendada en esta vida. Muchas gracias, hermanos, por haber atendido a esta presentación. Si alguno tiene algún comentario referente al tema, o quiere comentar algo o preguntar algo. Gracias, Ledis. Gracias por haber preparado pues estas imágenes, esta presentación. Sí, realmente muy interesante, porque estas palabras de Jesús pueden crear digamos, una contradicción. Y aun cuando no están en el capítulo de moral extraña, sin embargo, sí dan como una especie de contradicción, porque pareciera que Jesús no tiene deseo de convertir a los gentiles, ¿sí? Lo cual no concordaría con con su moral, ¿verdad? Con su mira universal, ¿sí? Entonces, pero sabemos que no podemos tomar estas escrituras antiguas, que muchas fueron dichas de manera simbólica, no la podemos tomar al pie de la letra, ¿sí? Y lo que tú has dicho, pues fueron el verdadero sentido de las palabras de Jesús, ¿sí? Era más productivo en ese momento para los apóstoles, para ese colegio apostolar, esos 12 discípulos que también se multiplicaron y llegaron a ser cientos de personas, pero era más productivo que ellos fueran al pueblo que ya estaba preparado para su enseñanza, porque ya tenían el terreno preparado. Para los gentiles, muchos que eran politeístas, todo estaba por hacer, ¿sí? Y no tardó el tiempo, no pasó mucho tiempo para que el mismo Jesús dispusiera, señalara a alguien que inicialmente fue
un perseguidor de sus discípulos, ya que no alcanzó a perseguirlo a él, sino a sus discípulos. Principalmente, las escrituras nos hablan de que estuvo presente y tal vez participó en el apedreamiento de Esteban, ¿verdad? Que fue uno de los primeros mártires. Nos estamos refiriendo a Saulo de Tarso, que posteriormente pasó a denominarse Pablo, ¿sí? Que no fue un apóstol directo de Jesús, mas él mismo se hizo llamar el apóstol de los gentiles, porque desde un principio, bueno, al principio de la iglesia cristiana, los discípulos se disputaban si había que predicarle a los incircuncisos, que era como le llamaban a los no judíos. Y hubo una gran polémica allí. Santiago era uno de los que decía que había que predicarle solamente a los circuncisos. Pedro estaba como entre los dos bandos, ¿verdad? Y Pablo, pues desde un primer momento, tuvo la postura de que había que predicarle aún a los que no fueran del pueblo de Israel. ¿Sí? Perdón. Entonces, fue Pablo quien realmente, inicialmente, pues procuró salir de Israel y fue a predicar a esas tierras del Mediterráneo, a esas islas del Mediterráneo. Fue a Grecia, ¿sí? Sembró mucho. Sin embargo, los principales puntos donde llegaba Pablo, en todos esos lugares donde llegaba, perdón, eran las sinagogas judías. O sea que en cierta forma Pablo también cumplió ese mandato de Jesús de ir primero a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, pero algunas veces le iba bien, la mayoría de las veces le iba mal en esas sinagogas donde predicaba, pero también hacía conferencias públicas, pudiéramos decir hoy, ¿verdad? Charlas públicas en las plazas, ¿sí? Para que todas las personas tuvieran la oportunidad de conocer el evangelio, ¿sí? Hay una muy famosa en la plaza de Atenas, imagínense ustedes. Estuvo Pablo predicándole a los griegos, que en su mayoría eran politeístas, ¿verdad? Entonces, estas palabras de Jesús había que tomarlas de un carácter temporal y como de una forma también casi que simbólica, ¿sí? Como tú también muy bien lo dijiste, ¿verdad? En esa interpretación que hace Kardec, de que no tenemos que necesariamente procurar convencer a aquel que no se quiera convencer, ¿sí? No debemos perder el tiempo con personas que se creen que la verdad solamente es para ellos, que menosprecian todo lo que tenga que ver con lo espiritual, o con aquellos incrédulos sistemáticos, ¿verdad? Que creo que en cada familia hay algunos de esas personas que piensan así. Ya les llegará su tiempo, ¿verdad? Dios no es una labor nuestra, es una labor de Dios, ¿verdad? Y Dios con todos tiene unos métodos diferentes, ¿verdad? De convencer. Para unos es el dolor, para unos son accidentes, para algunos son enfermedades, para algunos son epifanías, o sea, momentos importantes de iluminación, como fue el caso de Pablo, ¿verdad? Que en plena persecución de Jesús encuentra una epifanía, ¿verdad? Un insight, un momento de luz, ¿verdad? Donde Jesús, pues seguramente le recuerda un compromiso anterior, antes de su existencia, le recuerda esa labor que él debía hacer en esta existencia. Y en cierta forma, Pablo
siempre fue él no fue falso. Es decir, él cuando persiguió a los cristianos, lo hizo convencido de verdad de que el cristianismo era una peste que había que acabar, ¿verdad? Entonces él fue sincero con la persecución a los cristianos, pero en ese insight, en ese momento importante del encuentro con Jesús, donde él queda ciego, como una señal, pues Jesús, una señal de que lo que le había pasado había sido cierto, no había sido una ilusión, o como dicen los psiquiatras hoy en día, ¿cómo es que les dicen? Una alucinación, ¿verdad? Entonces quedó ciego y el discípulo de Jesús allá en Damasco, pues lo cura. Entonces, él fue sincero con la persecución. Él creía que de verdad había que acabar con los cristianos. Y después él abre los ojos ante la verdad, la realidad, el poder que tenía la doctrina cristiana. Se dedica en el desierto a estudiarla, ¿sí? Se prepara. Y es cuando después regresa a Jerusalén y va a la casa del camino, que era, como le decían, la casa de los apóstoles, donde atendían a todos los menesterosos del pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba en las afueras de Jerusalén, la casa del camino. Y todos se asustan porque él era el antiguo perseguidor de los cristianos. Pero después, pues, saben que hubo una transformación. Y entonces, él no se quiso llamar apóstol, sino de los gentiles, ¿sí? Porque no se creía un apóstol directo de Jesús. Y no lo fue, en realidad. Entonces él fue el que tomó esa, digamos, esa batuta de todos esos viajes tan increíbles, tan maravillosos, todos esos viajes que hacía con los diferentes discípulos con los que viajaba. Algunas veces creo que viajó también con Juan, ¿verdad? Y las cartas en que también se encargó él de mantener viva la fe a todas esas personas, las epístolas, ¿sí? Que había convertido, ¿sí? Hizo muchas curaciones, muchas sanaciones también en el pueblo, en los pueblos gentiles. Luego, después, a Pedro le llega también esa iluminación, esa epifanía con un sueño a través de un ciudadano romano, que a la vez también tuvo un sueño. Ambos tuvieron un sueño, un ciudadano romano y Pedro, donde él le decía al maestro que comiera carnes que para el pueblo judío estaban prohibidas. Entonces, luego él recibe la invitación de este ciudadano romano y lo visita y pues pactan, ¿no? Pactan que él haga parte de ese grupo de seguidores de Jesús, porque él quiere ser parte. Y Pedro estaba inquieto si las enseñanzas de Jesús eran para los circuncisos solamente o también podían participar los incircuncisos. Bueno, entonces él se convence pues que estas enseñanzas son para todos, para toda la humanidad, que Jesús no trajo fronteras, no trajo límites para sus enseñanzas. Y entonces, pues es cuando él también empieza a hacer viajes a todos los lugares. Y sabemos que tanto Pablo como Pedro murieron en Roma, murieron asesinados. Y pues los que han tenido la oportunidad de ver o de leer o han escuchado por de pronto las relatorías que se han hecho de los libros, ya se han hecho
2 relatorías de libros que tienen que ver con los primeros años de los cristianos, principalmente en Roma, las torturas, los holocaustos, las crucifixiones, ¿verdad? Ya nosotros tuvimos con Inés, con mi esposa, tuvimos la oportunidad de relatar hace 2000 años. Y este próximo, Nubia nos relató un libro también, el amor, es sobre el amor. No sé si alguien me puede ayudar. Es del medium André Luis Ruiz. El amor jamás te olvida. El amor jamás te olvida. Gracias. Gracias, nuestra amiga Mireya, ¿verdad? El amor jamás te olvida. Entonces también allí hace un complemento este espíritu Lucilus, hace un complemento de estas enseñanzas de hace 2000 años, ¿sí? Que habla de esos primeros tiempos del cristianismo. Lo interesante de ese libro, El amor jamás te olvida, es que nos habla del pasado de esos personajes del cristianismo de los primeros tiempos, como Poncio Pilatos y todos ellos, el senador Publius Lentulus, que sabemos que fue una encarnación anterior del espíritu Emmanuel, guía de Chico. Y este próximo martes, María del Socorro Agredo nos va a hablar de 50 años después. Están todos cordialmente invitados para este martes. Ella nos va a hacer la relatoría del libro 50 años después, precisamente 50 años después de los sucesos de hace 2000 años, donde también está una nueva encarnación de Emmanuel, el guía espiritual de Chico Xavier, y también es un libro bien hermoso. Entonces, en estos relatos de estos libros que narran los primeras crisis, las primeras persecuciones de los romanos, pues todavía se sustenta más este mensaje del día de hoy de no vayáis a caminos de gentiles. Era simplemente temporal y simplemente simbólico, ¿verdad? Que este mensaje del día de hoy es para todos los tiempos. Lógicamente que hay tantas personas que necesitan de estas enseñanzas, de conocer, de tener la seguridad de la inmortalidad del alma, que no podemos perder tiempo con personas que, como el mismo Jesús lo decía, hay ciegos que no quieren ver y hay sordos que no quieren oír. Entonces, que les llegue el momento, ¿verdad? A todos nos llega el momento. En esta encarnación o en otras encarnaciones, porque no tendremos fin, ¿verdad? Entonces, y ahí vemos cómo se fue a plantar el cristianismo precisamente en ciudades, en pueblos gentiles, ¿verdad? Tanto así, y fue tan perseverante el trabajo de los cristianos que eran perseguidos y aún se seguían reuniendo ocultamente en esas catacumbas, que era el único lugar donde el gobierno romano permitía las asociaciones. ¿Sí? Era la única asociación permitida por el pueblo romano, la de las catacumbas, que eran los cementerios de ellos. Allí se reunían y en todos los pueblos gentiles, ¿sí?, se sembró las enseñanzas de Jesús. El trabajo de esos primeros cristianos fue mucho mayor que el de nosotros, los que nos decimos cristianos hoy en día, ahora cristianos bajo la revelación espírita, ¿verdad? Porque ellos estaban encargados de allanar el camino. ¿Y cómo lo allanaron? Con sus propios sacrificios. Porque los romanos les decían,
que estaban frente a las estatuas y le decían que apuraran de su religión. Y ellos, bajo el riesgo de sus propias vidas, no apuraban de su religión. Pues Juana de Cusa, que fue una discípula directa de Jesús en las tierras de Palestina, Cusa era un servidor del gobierno romano. Juana, pues es una de esas damas valientes, valerosas, que siguen incluso hasta el propio Gólgota, no se echan para atrás cuando Jesús es castigado y perseguido, mucho más valientes en ese momento que muchos de los discípulos directos de Jesús, de los cuales solamente en el Gólgota estuvo Juan Evangelista, el discípulo amado. Se cuenta que ella también llegó hasta Roma y allá fue torturada, y que uno de sus hijos le decía que apurara, y ella pues lo convenció a él de que debían en ese momento sacrificar por la fe sus vidas. Esa es una encarnación anterior de Juana de Ángelis. Sí, de Juana de Ángelis, la guía espiritual de Divaldo Pereira Franco. Y una de esas criaturas fue el primo de Divaldo, que construyó la Casa del Camino, porque parece ser que en esa encarnación también Divaldo fue otro de sus hijos. Parece ser que no estuvo en ese momento del sacrificio, pero que sí fue uno de sus hijos. Y ella, pues, desde ese momento también está entregando su vida por el Evangelio. Esa es la distancia que nos lleva a Juana de Ángelis, seguramente por encarnaciones también anteriores había preparado ese momento. Y nosotros, pues, hoy en día no tenemos que sacrificar nuestras vidas, sino sacrificar nuestro tiempo. A veces tener el valor de dar testimonio de estas enseñanzas ante personas que no creen, que son gentiles modernos, como nos decía ahorita Ledis, ¿verdad? Contradictores sistemáticos, ¿sí? Esos son los gentiles modernos, y nosotros pues tenemos que armarnos de valor para mostrar nuestras convicciones aún ante personas que no creen en nada y que pues siempre están pues como sembrando el mal, ¿no? Sembrando el mal, sembrando la no creencia. Y ahí es donde necesitamos nosotros el valor hoy en día para trabajar con esos gentiles modernos, ¿sí? Para no quedarnos callados, para no quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. Porque también lo dijo Jesús, ¿verdad? El que me reconoce delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Entonces es un llamado también al valor que tenemos que tener nosotros en los momentos en que somos llamados a dar testimonio de estas enseñanzas, ¿sí? Parece mentira, pero cada día son más escasos las personas, incluso dentro de las iglesias tradicionales. Están llenas de ancianos las iglesias tradicionales, ¿sí? Entonces, ese es el reto que tenemos todos, de que no queden en desuso todas estas principios, todas estas enseñanzas. Por eso tenemos que seguirnos moviendo y divulgar todas estas enseñanzas para que muchas de esas personas que están preparadas pues puedan obtener esta información. Para muchas de esas personas que tengan hambre y sed de estos conocimientos, pues puedan tener esta información que le podamos proporcionar nosotros mismos. Fíjense ustedes, aquí una persona que yo nunca invité a la reunión, pero ella, no sé por qué razón, o no me acuerdo, ella me dijo, vio en internet, buscó
y hoy en día es una fiel seguidora de las reuniones, ya ha dado varias charlas y parte de su familia también está aquí, digamos, participando de estas reuniones. Entonces, fíjense que cuando el trabajador está dispuesto, el trabajo aparece. Nosotros no debemos desanimarnos porque hayan poquitos, que porque vinieron, porque no vinieron, no. Esto, Dios busca la manera, el mundo espiritual busca la manera de que esas personas que están buscando la verdad, la encuentren. Lo que necesitan es trabajadores de buena voluntad que no desmayen, sean perseverantes, ¿sí? En el trabajo para que hayan esos encuentros de almas, de aquellos que tienen un conocimiento con aquellos que necesitan ese conocimiento. No sé si alguien más quiere hablar sobre este tema y ladies, después de esto que he dicho, no sé si tú quieres decir algo más. Alguien del público, alguien o ladies, no sé. Me callo un momentico yo para ver si alguien quiere también participar. Marta, yo creo que tú tienes algo de la información esa de las vidas anteriores de Juana de Cusa. ¿Sí te acuerdas? ¿Estás por ahí? Marta Cueto. Bueno, de pronto Sí, Marta. estoy aquí, de Juana de Cusa, tú lo dijiste, ¿no? Que estuvo ahí con Jesús, que cuando ella se acercó a Jesús, le contó a Jesús que llevaba una vida triste porque su esposo le era infiel, que ella vivía entre lujos, pero que era ignorada por él porque él era una persona importante, ella era así como una primera dama del pueblo, entonces Jesús le dijo, ella quería separarse porque no había tenido los 2 hijos que tuvo después, entonces le dijo que quería separarse de su esposo y seguirlo a él, y Jesús le dijo que no, que su tarea, ella lo podía seguir a él desde su hogar, pero que ella tenía que quedarse con él, porque en una vida anterior ella le había dado el trato a él con infidelidad, lo había abandonado por irse con otra persona, y que ella venía a rescatar ese error de su vida pasada y que lo sobrellevara y que se aferrara a la fe en Dios, que iba a tener la fortaleza para todo lo que le venía a ella. Y que así fue que ella vino y le hizo caso a Jesús, le obedeció, se quedó con su esposo. Después el esposo fue destituido de su puesto, quedaron sin recursos económicos. A ella, después que ella tenía sirviente, ella le tocó ser sirvienta de otros que tenían mucho dinero. Y su esposo murió al lado de ella después que nacieron. Entonces después tuvieron los otros 2 hijos, que entre esos, pues se dice que uno de ellos fue Divaldo en esa época, y que ella, ella creyó en Jesús, en su doctrina, y se dedicó a eso, y creer en esa doctrina fue lo que le dio la fortaleza para soportar todas las humillaciones que vinieron después y soportarse al marido, porque duró tiempos con él donde él la ignoraba, donde él era infiel, pero ella soportó todo eso. Y después, hasta que llegó el momento de su desencarnación, y bueno, que tú lo acabas de contar, y es una historia muy bonita que a veces que queremos, cuando ya hay un compromiso matrimonial o con unos hijos, queremos evadir nuestra responsabilidad porque el uno es esto, porque el uno es otro, esto otro. Y ese esclarecimiento, gracias a esta doctrina que, que nos esclarece que aquí no venimos a pasarla súper bien, felices, y que todo lo vamos a tener sobre ruedas y fácil, no señor. Aquí venimos a pasar unas pruebas, y si nos hacemos a un compromiso con un matrimonio, excepto que corra peligro nuestra vida, pero si ya hay unos hijos, cuando ella lo quiso dejar, ni aún todavía tenía los hijos, y Jesús le dijo que no,
Entonces, hay responsabilidades que tenemos que llevar hasta la hora de nuestra desencarnación con fe y haciendo el bien y sirviendo a los que están cerca de nosotros y con los cuales estamos comprometidos. Bien, gracias, Marta. Marta, ¿tú acuerdas el nombre del libro o no? Está esa descripción. ¿Sí te acuerdas? Ese libro es La vida de Juana, o sea, de los libros de la vida de Juana, en la historia de Juana, sí, de Juana de Ángel. De Ángel, sí. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, Lady, no sé, o otra persona que te quiera decir algo sobre este tema de no vayáis hacia los gentiles. Bueno, y se me olvidaba decir que precisamente fue Constantino, un emperador de Roma, el que después de una visión, después de un sueño, donde aparece que él ganaría la batalla, una batalla próxima, sí tenía la cruz, después de perseguido, después de ser Roma perseguidor del cristianismo, se convierte al cristianismo y entonces los gentiles pues pasan a ser entonces cristianos, ¿verdad? Ya por fin. Entonces miren ustedes toda esa perseverancia de todos estos primeros cristianos llevando ocultamente primero esas conferencias en las catacumbas y en los lugares de reunión, ¿sí? Hasta que por fin en el año 300 algo fue aceptado como la religión del imperio, el cristianismo. Lógicamente que se deforma la pureza original de estas enseñanzas, pero bueno, con todos los defectos del cristianismo, en esos momentos fue un paso importante para la humanidad. Igual, pues, se iban a tergiversar muchas cosas, pero Jesús había prometido un consolador que recordaría sus enseñanzas y las completaría. Y ese es el que estamos convencidos todos los espíritas, que es la revelación espírita, ¿verdad? Precisamente con el día de hoy aclarando estas enseñanzas de Jesús, no vayáis a los gentiles con su verdadera interpretación. Ledis, entonces, si te parece, haces la conclusión de tu charla y terminas con una oración. Adelante. Sí. Bueno, para culminar acá, y pues Jesús nos está invitando también pues a compartir el evangelio. Me estaba acordando también de la parábola de las semillas, del buen sembrador, que las semillas deben ser sembradas en diversas partes y pues algunas terminarán, otras no. Entonces, siempre las semillas tienen que ser esparcidas de conocimiento. Pero, de acuerdo a lo que nos está diciendo acá en Mateo, deberíamos de acercarnos Parece que se paralizó la imagen. Vamos a esperar a ver si llega la imagen nuevamente en internet. Entonces, sí, tiene razón, Lady, al recordar esta parábola de la semilla, sí, que es nuestro deber sembrar, sí. Ya los resultados se salió, Lady. Ya los resultados no solamente son de nosotros, debemos hacer nuestra parte en el momento en que estamos,
los resultados ya no dependen de nosotros, ya dependen de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte, otros la continuarán, otros la culminarán. Entonces, pero no, eso no nos debe angustiar, sino nosotros hacer nuestra labor en esto que ha sido nuestra tarea, que nos hemos comprometido antes de encarnar con una tarea grande, pequeña, mediana, no importa el tamaño, es importante para nosotros, es importante para nuestro círculo íntimo de familiares, ¿sí? Porque con nuestras acciones, pues impactamos nuestro círculo íntimo de esos familiares, como dice el Evangelio, de todos aquellos que suspiran por nosotros, que están esperando la culminación de nuestras tareas para seguir avanzando. Entonces, bueno, yo ahí le falló el internet a Lady, entonces yo voy a tomar la vocería y voy a hacer la oración final. O Marta, te pido que entonces me ayudes con la oración final para concluir la tarea del día de hoy. Marta, ¿estás ahí? Sí, que haga Adelante. la oración final. Bueno, Sí, por favor. Señor Jesús, te damos las gracias y en